Hola, mi nombre es Emanuel y bueno, hoy les voy a hablar acerca del código de ética que se lleva a cabo o que ejercen los abogados. Bueno, esto es en relación a mi profesión, entonces pues vamos a empezar. Ok, entonces el primer punto sería respecto a, antes de hablar propiamente del código de ética, quisiera mencionarles a qué se dedica un abogado, ¿no? Entonces aquí tenemos que un abogado es una persona que ejerce profesionalmente una defensa jurídica en un juicio, sin importar el ámbito, ya sea penal, civil, mercantil o cualquier otro de las diferentes ramas del derecho o del estudio del derecho. ¿Por qué en específico dice de forma jurídica? Porque, los abogados ejercen la abogacía, que, propiamente es cuando lo haces frente a un tribunal o en un juicio, ¿no? A veces los abogados, pues, se dedican a otras cosas, como a trabajar, a lo mejor si es en una rama mercantil, puede hacer a lo mejor una empresa, un ámbito corporativo. Entonces, esta definición es propia a un abogado que ejerce en defensa jurídica en juicios. ¿Ok? Después, ¿cuáles son los riesgos que presenta un abogado en su día a día al ejercer esta profesión? Aquí yo les puse que los riesgos de corrupción son altos. Digo, independientemente de la materia que se ejerza esta profesión, pues siempre existirá alguna persona o personas que te lleven hacia ese camino, ¿no? Y es aquí donde ya entra pues la ética de cada profesionista. ¿Por qué? Porque si tú tienes tus valores definidos y tienes claro lo que es ético o no dentro de tu profesión, pues vas a saber que no vas a hacer cosas que no sean éticas. No sé, por ejemplo, eh, no sé si trabajas de manera en el gobierno, por ejemplo, no sé, un soborno para facilitar procesos que tienen un porqué y llevan varias instancias, y a veces la corrupción va, digo, desde esa pequeña escala, a lo mejor en un proceso para liberar algunas escrituras de alguna casa, se tiene que hacer pues estudios demográficos y ciertos procesos, y a veces la gente para poder saltarse eso, eh, pues da dinero, ¿no? Entonces, ese es alguno de los riesgos o grandes riesgos que enfrentamos el día a día, pues las personas que ejercemos esta profesión y también las personas que nos contratan, ¿no? Entonces es muy importante que nosotros como profesionistas pues llevamos a cabo nuestro código de ética para poder ejercer como se debe, ¿no? Entonces, pues bueno, lo siguiente que les quiero hablar son qué vulnerabilidades humanas alcanza a tocar la profesión. Tomando en cuenta lo que dije hace un slide pasado, pues existen grandes riesgos, ¿no? Especialmente, por ejemplo, si un abogado se dedica a la materia penal, pues aquí es donde hay más, pues por así decirlo, corrupción. ¿Por qué? Porque, digo, tratándose de temas a lo mejor de ámbitos, por ejemplo, de salud, o que pongan en riesgo a una sociedad, como por ejemplo puede ser narcotráfico. Si tú eres un abogado litigante que estás defendiendo a la parte que está siendo afectada, no sé, por ejemplo, al gobierno mismo, ¿no? Entonces, si tú eres parte de la fiscalía, a veces, pues la misma gente que se dedica al narcotráfico, pues puede llegar a amenazarte, ¿no? Entonces, esta es una de las vulnerabilidades que alcanza un profesionista, un litigante, ¿no? Que a lo mejor, pues esto lo puede conllevar a la corrupción, ¿no? Que para evitar o las amenazas que les hacen, les dice, ¿sabes qué? Pues en vez de que pase algo malo, pues acéptame dinero, ¿no? Y nuevamente, bueno, aquí es donde entran nuestros principios éticos, y bueno, cada proceso tiene un proceder, y en este caso en específico, pues ya tendría que la persona seguir los protocolos establecidos para evitar este tipo de situaciones.
Muy bien. Entonces, entrando propiamente a nuestro código de ética. Primeramente, bueno, quisiera mencionarles pues qué es la ética. La ética es el estudio de las decisiones, ¿no? Si que lo que hacemos es correcto o incorrecto, ¿no? Entonces, dentro de la profesión de los abogados o del derecho, la necesidad de un código de ética pues es fundamental, ¿no? ¿Por qué? Porque, bueno, estas decisiones o las decisiones que nosotros tomamos como profesionistas van a afectar a un tercero, no propiamente a nosotros. En cuanto, pues a lo mejor en su libertad, en cosas propias para lo que te estén contratando. Entonces, bueno, siempre ha existido esta necesidad. Ahora bien, ¿qué provocó su creación? Su creación lo provocó un interés superior del derecho y un interés superior de la justicia. ¿Qué quiere decir esto? Este, por ejemplo, el interés superior de justicia es velar porque las acciones que se encuentran dentro de nuestra legislación reguladas sean conforme a derecho y conforme a la ley, ¿no? Entonces, en la antigüedad, pues había muchas cosas que no se encontraban reguladas y, y las acciones que realizaban los litigantes no eran las propias. Entonces, esto fue un punto esencial para la creación del Código de Ética. También del interés superior del derecho, pues es para llevar las acciones que nosotros hacemos conforme a derecho, como lo dice su propia palabra. Como lo decía, muchos abogados, muchos litigantes no lo realizan así. Entonces, es muy importante que nosotros podamos seguir nuestro código de ética y saber nuestro código de ética para poder reconocer si lo que estamos haciendo o no es correcto. Bien, avanzando. Yo tomé un ejemplo o el ejemplo de el código de ética de los abogados de la Barra Nacional de Abogados de México. Bueno, ¿quién lo creó? Pues fue la Barra Nacional de Abogados y bueno, principalmente uno de los principales aportadores o quien lo creó pues fue Miguel Carbonell, perdón, que es un estudioso del derecho, que actualmente es un licenciado que se encarga pues del estudio mismo del derecho, que es constitucionalista, y también del licenciado Bernardo Fernández del Castillo. Él es director de la Barra Nacional de Abogados y bueno, fueron ellos quien junto con la Barra Nacional de Abogados crearon el Código de Ética. Este Código de Ética se hizo en 1992. ¿De acuerdo? Y bueno, ¿cuáles son las partes de nuestro Código de Ética? Nuestro Código de Ética se divide en 5 grandes rasgos, que el primero es un preámbulo. En nuestro preámbulo vamos a hablar de cuál es la misión del abogado, las reglas deontológicas y los objetivos mismos que tiene un código, ¿no? Los principios generales, que es la independencia del código, la confianza en la integridad moral, el secreto profesional, entre otros, las relaciones con los clientes, cómo nos debemos comportar nosotros con nuestros propios clientes. También hay otra parte, es las relaciones con las autoridades judiciales y otras autoridades, que es cómo nosotros nos debemos de comportar ejerciendo nuestra profesión siendo otra persona que no sea un cliente. No sé, por ejemplo, si estamos en una audiencia, pues cómo nos tenemos que dirigir ante un juez. Y bueno, ya por último, pues es la relación entre abogados, ¿no? Entre nosotros mismos, con nuestros compañeros, a lo mejor, con respecto a un abogado que nosotros estemos, teniendo la disputa jurídica, esto aquí entraría en esta parte, ¿no? Estas son las partes de nuestro código de ética a grandes rasgos. Y bueno, a lo que nosotros pues nos estaremos basando, pues sería propiamente, todo es importante, sin embargo lo que tenemos que nosotros llevar pues más fuertemente a cabo pues será la relación con los clientes. La relación con los clientes y los principios generales que nosotros debemos de destacar al momento de ejercer la profesión. ¿Por qué? Porque si no tenemos ética al poder ejercer, pues nuestros clientes se van a dar cuenta, y también si ellos no tienen un trato ético, pues no va a ser
el fin que nosotros llevamos conforme a nuestra carrera, ¿no? Y bien, bueno, ya que pasamos las partes del código, las fortalezas de este código que yo quiero resaltar pues son sus valores, ¿no? Los valores que representa propiamente el código, como lo estaba mencionando hace un momento, cómo lo tenemos hacia los clientes. Y pues me parece importante destacar que en este código pues destaca, valga la redundancia, cómo nos debemos de comportar con nuestros semejantes, ¿no? Eh, ya sea cualquier otro abogado o un abogado que estemos llevando el asunto en parte contraria, ¿no? Entonces, esta es una de las fortalezas de nuestro código. Y bueno, para seguir avanzando, las áreas de mejora que yo encontré en nuestro código, la principal fue, bueno, las dividí en tres, ¿no? La de los clientes. En nuestro código de ética vienen varios puntos respecto a cómo nos tenemos que comportar con los clientes, pero no viene un parámetro de cuotas o de honorarios. Dentro de la legislación misma nos marca cuánto sería como lo conveniente cobrar por cada asunto. Sin embargo, por nuestra parte ética aquí entraría de saber, no sé, si estamos en una disputa a lo mejor por un caso penal, ¿no? Y bueno, es bien sabido que los amparos son muy caros, ¿no? Sin embargo, si nosotros sabemos que es una persona de bajos recursos, no va a tener para pagarlo. Y aquí es donde entra nuestra parte ética, si está bien o mal cobrarle mucho al cliente cuando sabes que no tiene, ¿no? Y es a lo que yo me refiero aquí en un área de mejora del parámetro de costos, que no marca como tal eso, no hay una parte que nos diga cuánto es lo que debemos de cobrar respecto a las necesidades económicas o a las necesidades económicas que tenga nuestro cliente. Otra parte del área de mejora, que es en nuestro quinto parte de nuestro código, es en la formación de abogados. Nos habla de la formación de abogados, sin embargo no nos dice hasta qué punto los tenemos que apoyar en la formación de esos abogados. Entonces creo que es importante destacar esto. ¿Por qué? Porque muchas veces cuando tú vas o estás aprendiendo o formándote como abogado, cuando tú te encuentras o vas a tribunales o a ver algún caso, los abogados se aprovechan propiamente de esto, ¿no? De que eres nuevo y de que no sabes. Entonces es importante que se marque más en esta parte, que nos debemos de ayudar entre nosotros, porque al final del día pues somos una sociedad, ¿no? Una sociedad de abogados que de hecho existe aquí en México. Entonces pues debemos de apoyarnos entre nosotros. ¿Para qué? Para impulsar el crecimiento en el país, ¿no? Si esto va bien, pues va a haber muchas áreas de mejora en los diferentes aspectos, a lo mejor políticos o económicos, ¿no? Y bueno, otra área de mejora que quiero destacar es dentro del preámbulo, que es la misión del abogado, ¿no? En la misión del abogado menciona que nuestra misión es velar por la justicia. Sin embargo, me parece un poco vaga, ¿no? También menciona que debemos ser justos con los clientes, pero no viene a detalle la forma de cómo los debemos de tratar éticamente, ¿no? En la parte de la relación de los clientes viene como más a detalle. Sin embargo, me parece importante que en el preámbulo, en la misión del abogado debe de venir, porque nada más dice o menciona que, bueno, tienes que llevarte bien con el cliente, ¿no? Pero pues eso no es todo, o sea, tú tienes que velar por los intereses principales del cliente, ¿no? A lo mejor no abandonarlo en medio del asunto, o si tienes un interés por la parte contraria, pues ser el abogado, ¿no? Porque pues esto va a perjudicar principalmente a tu cliente. Muy bien, y bueno, para continuar, en un segundo, porque esto ya se nos trabó. Ok, sí, hubo un problema, pero ya lo vamos a resolver en un segundo. Ok, y bueno, esto ya sería todo. Espero que pues les haya agradado el contenido.
Cualquier duda que tengan, bueno, no duden en escribirme y bueno, estoy a sus órdenes. Saludos.